Bienvenidos una vez más. Estamos ya en el último día de estas primeras jornadas de cardiología holística. Tengo el placer ahora mismo de compartir pantalla nada menos que con el doctor David Viñas. El doctor Viñas es médico, experto en terapia neural, máster en neurociencias y en antropología de la medicina. Es el director del máster en terapia neural y odontología neurofocal de la Universidad de Barcelona, director del Instituto de Terapia Neural, profesor del máster anti-envejecimiento de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité Científico y Ético de la International Federation of Medical Neural Therapy. Y podría seguir hablando más cosas de su currículum. Es muy activo, es un docente, conferencista a nivel nacional e internacional. Yo estoy entrando, digamos que mi último campo, mi último no porque vaya a ser el último, sino el más reciente dentro de mi forma de la medicina integrativa ha sido la terapia neural. Y estoy encantado y estoy muy agradecido de que David haya aceptado participar con nosotros en las jornadas. David, bienvenido. Gracias Sergio por invitarme y por el trabajo que estás realizando, que estáis realizando con todo el equipo en divulgación con la excusa de la cardiología holística, ¿verdad? Pues entrar en lo que es siempre lo mismo, ¿no? El concepto de una medicina holística. O sea, gracias a ti también. David, el concepto de terapia neural lo vas a exponer luego ampliamente en la parte académica con las diapositivas. Pero ¿cómo es, digamos, tu parte histórica? ¿Cuándo encontraste tú la terapia neural? ¿Cómo te enamoraste de ello al principio? ¿Y qué beneficios te aporta hoy en día en tu práctica clínica? Realmente has utilizado la palabra clave, que es enamorarse. Y esto, a ver, te da fuerza para seguir toda la vida con lo mismo, ¿no? Yo lo comparo con un poeta o un pintor que le gusta o de pequeñita o de pequeñito ya quería ser poeta o pintora, ¿no? Y toda la vida se dedica a eso. O sea, qué bien, qué equilibrio y armonía con su objetivo en la vida y poder hacerlo, ¿no? Y no importa que se pase los fines de semana escribiendo poesía o pintando cuadros, porque dirás, mira qué bien, ¿no? Una poeta que está escribiendo todo el día o un pintor que está pintando todo el día y aprovecha los días de vacaciones para pintar más, ¿no? Pues así nos pasa a muchos, ¿verdad? Que estamos enamorados de lo que hacemos. Y yo desde pequeñito quería ser médico, lo sentía así, de bien pequeñito, ya lo decía a mis padres ya que me preguntara. Hago medicina y en la carrera de medicina entro un poco en incoherencia, ¿no? Algo pasaba que no era lo que yo pensaba. Me gustaba mucho lo que aprendía, pero había algo y no sabía qué era. Y tengo la suerte que justo terminar la carrera de medicina entro en contacto con otros tipos de hacer medicina que no me habían contado durante la carrera. Me cuestiono por qué no me lo explican, porque yo quería ser médico, no una visión o un paradigma médico general. Que me lo expliquen todo y yo ya decidiré, ¿no? Como profesional qué hacer. Entro en contacto con varias maneras de hacer la medicina, ¿no? Y una de ellas es la terapia neural con Julio César Payán de la Roche. Yo hacía un año que había terminado la carrera, oigo hablar a Julio César Payán de Colombia. Él había sido catedrático de ginecología y decano de la Universidad del Cauca. Y cuando yo oigo hablar a ese hombre, yo me enamoré de él y de lo que él decía, ¿no? Pero más que terapia neural era el concepto de la medicina, el concepto de qué es salud, qué es medicina y todo esto, ¿no? Y si él no hubiera hecho terapia neural, yo no sé qué habría hecho en mi vida, porque lo que me gustó es su concepto, ¿no? Y bueno, fue con terapia neural. Y desde entonces ya llevo 28 años haciendo cada día terapia neural. En mis pacientes en la consulta solo hago terapia neural, atiendo pacientes con todo tipo de patología, no importa, todo tipo de diagnóstico, y solo utilizo la terapia neural. Y si creo que se tiene que utilizar alguna otra cosa, derivo al paciente. Y llevo 20 años haciendo docencia de terapia neural, 20 años dando cursos ya de esto. Eso supone que hay un montón de alumnos por ahí que ya van usando la terapia neural como parte de su tratamiento.
¿Qué tipo de médicos has tenido durante estos años como alumnos de terapia neural? Pues mira, el año pasado en la Universidad de Barcelona, lo hacemos en el Campus Docent Sant Joan de Déu, en Barcelona, pidieron un informe como de cómo había ido en todos estos años y había hecho algo que no había realizado hasta ahora, que era hacer un cálculo, ¿no? Y habían pasado ya más de 500 médicos y odontólogas y enfermeros para aprender terapia neural. Y he tenido alumnos, hemos tenido alumnos desde, por ejemplo, un médico de familia que me llamó diciendo, esto de la terapia neural, los cursos que hacéis son para tratar sintomáticamente porque yo me estoy a punto de jubilar y quiero aprender algo que no sea el tratamiento sintomático porque ya estoy cansado, ¿no? Y digo, no, no hacemos tratamiento sintomático, ¿no? Entonces, hemos tenido desde especialistas de diferente, no importa, otorrinos, cirujanos, anestesistas, tal, a punto de jubilarse, y otros que justo han terminado la carrera. En nuestros cursos hay pues profesionales médicos, odontólogos de cualquier edad, de cualquier especialidad, y aprendemos juntos, sí, sí. Porque tenemos que ver al ser humano de un modo completo. Y este es el trabajo más importante, no solo en nuestro máster, sino de cualquier otro curso que vaya en esta línea, ¿no? Y a veces es lo que más cuesta, el abrirse a ver al ser humano como un ser completo. Yo entiendo que hay una visión un poco diferente, porque cuando hice los cursos contigo, veía que hay cosas que la medicina normal no está acostumbrado y por lo tanto la sociedad que se beneficia de nuestra medicina moderna no está acostumbrada a esos campos energéticos que pueden hacer que pinchando con procaína en un sitio distante, pues obtengas una respuesta en segundos en otra parte que aparentemente anatómicamente no tiene ninguna relación. Fíjate, es curioso. Mira, voy a utilizar un poco tus palabras. Has utilizado medicina normal como para referirte a medicina alopática, ¿no? Y es bien curioso. Ya no solo pacientes, sino incluso médicos utilizamos la medicina normal como la alopática. Cuando un paciente dice eso, y claro, digo, yo soy un médico anormal, ¿no? Y mi medicina es anormal. Claro, ¿qué es medicina normal, no? La medicina que yo llevo haciendo 28 años para mí es la medicina normal y la intento integrarla en cualquier perspectiva de la medicina, ¿no? Y fíjate, en terapia neural, a diferencia, por ejemplo, yo entiendo que desde la medicina convencional o heterodoxa, como le llaman los antropólogos, ¿no? Perdona, hegemónica, le llaman hegemónica. Porque fíjate que de todos los modelos médicos que hay, Ayurveda, China, la chamánica, en todos, no hay ningún modelo médico que se considere a sí mismo como el correcto y los demás erróneos. Entonces, solo hay un modelo médico que considera que el correcto es el suyo y los demás no lo son, que es por eso le llaman medicina hegemónica. Piensa que la antropología, cuando estudia algo, intenta estudiar desde el no saber, desde el no prejuzgar. Porque un antropólogo, si se va a estudiar, antes se llamaban, por ejemplo, los salvajes de Indonesia, ¿no? Entonces, si uno utiliza la palabra salvaje para definir una cultura, es que ya estás haciendo un prejuicio, ¿no? Entonces, en la antropología de la medicina, por ejemplo, cuando estudian estos diferentes paradigmas o modelos médicos, lo tienen que hacer sin prejuicio, sin tener una definición previa. Y lo que encontraron es que la medicina convencional es diferente a cualquier otra porque es hegemónica, se considera que es la única correcta, ¿no? Y claro, yo entiendo que tengan dificultad para entender un canal energético, un meridiano energético de la medicina china, por ejemplo, o los chakras, ¿no? O también las dosis infinitesimales de la homeopatía. ¿Qué les vas a decir de una dosis infinitesimal si trabajan in vitro y trabajan con miligramos, ¿no? Es lógico, pero nosotros utilizamos anestésicos locales en diluciones medibles, en miligramos. Utilizamos un fármaco, que es un anestésico local, en dosis, que ellos también utilizan un poco más suaves, las nuestras. Entonces, ¿qué es lo que les cuesta de la terapia neural? Pues precisamente esa visión holística, como tú has dicho. Es decir, que puedas pinchar una cicatriz de apéndice y a la persona se le pase un dolor cervical. Entonces, interpretemos, ¿por qué
¿por qué les tiene que costar que el apéndice y la cervical tienen relación? Porque, fíjate, hemos separado el cuerpo humano por partes para estudiar las partes. El problema es que nos hemos creído que también funcionan por partes y por lo tanto tenemos que tratar por partes. Entonces, si tú vas a cualquier escuela de medicina, dirán, nosotros tratamos enfermos, no enfermedades, pero no es cierto, porque tratan enfermedades, es decir, cogen al enfermo, lo diagnostican y al fin y al cabo lo que tratan es su diagnóstico y lo separan por partes. Pero, ¿qué sucede? Que hay elementos más que conocidos como sistema nervioso autónomo, que es una red nerviosa que también es eléctrica, que relaciona todas las partes del cuerpo entre ellas, y esto no es medicina alternativa, ¿no? Esto es puramente medicina de la más elemental y básica y conecta todas las partes del cuerpo, todos los órganos entre ellos. De manera que cuando yo hago una reacción simpática, parasimpática, lo que sea, no hay un órgano, no hay un tejido que no intervenga en esa respuesta, ¿no? Yo ahí pongo un ejemplo fácil. Si tú a alguien le pisas un pie, mírale la cara. Verás que hace... Qué raro, pero si yo le he pisado el pie, ¿por qué hace así con la cara? Si la cara y el pie no tienen nada que ver. Claro, ¿qué traumatólogo te mirará la cara si tú te quejas de un dolor en el pie? ¿Qué odontólogo te mirará el pie si tú le dices que aprietas la boca cuando duermes? Pero todo el mundo cuando le pisas el pie aprieta la boca, ¿no? Entonces, fíjate cómo podemos separar el cuerpo por partes cuando diariamente vemos que no es así. Entonces, el principal paso que tiene que dar cualquier médico, cualquier profesional de la salud, es dejar de ver al ser humano o al animal por partes, ¿no? Y yo creo que la terapia neural no les cuesta la terapia neural, lo que les cuesta es ver al ser humano de esa manera holística, ¿no? Y desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, tú que conoces cómo está la terapia neural en todo el mundo, ¿está autorizada su práctica o está mirada con lupa en algunos sectores y tienes que demostrar bibliografía ante sanidad? ¿Cómo está la cosa en la terapia neural? Como dices, depende del país, ¿no? Depende del país. La terapia neural surge como terapia, podríamos decir, de Alemania, de los hermanos Ferdinand y Walter Hunecke, ¿no? Y está muy arraigada en Alemania, en Suiza y en Austria, sobre todo, ¿no? Aunque sus bases neurofisiológicas del uso terapéutico de los anestésicos locales viene también mucho de la escuela del nervismo de la Unión Soviética y también de médicos como Lerich de Francia y otros, ¿eh? Pero como terapia podríamos decir que se estabiliza, se instaura en Alemania. Entonces, en esos países hay una mayor cultura de la terapia neural y aceptación. Por ejemplo, en estos países la terapia neural se acepta dentro de la colegiación médica, de los colegios médicos dan apoyo al título de terapia neural, por ejemplo, en Austria. En Suiza está financiada por los sistemas de salud privados que hay allí, ¿no? En Alemania también el sistema público también reconoce la terapia neural, aunque el sistema sanitario funciona de un modo muy diferente a España, por ejemplo. En Colombia, por ejemplo, hay una normativa del Ministerio de Sanidad, ¿no?, que reconoce las terapias alternativas, a él le llaman medicinas alternativas, y entre ellas está la terapia neural, ¿no? Y entre ellas está la terapia neural. Entonces, esto depende bastante de cada país, ¿no? Pero por lo general es bastante desconocida aún. Pero hay países donde goza de un mayor reconocimiento. En Turquía también bastante y creo que en Bulgaria también en hospitales se hace. En España, la verdad es que llevamos muchos años trabajando, pero en España es que hay de momento un gran caos en este campo, porque ya sabes pues que pusieron a todo tipo de terapia o no hegemónica, lo que ellos consideran que es lo correcto, y lo pusieron en el mismo cajón, le llamaron yo creo que de una manera intencionada para desprestigiarlo todo, pseudociencia o pseudoterapia. Y entonces todo es lo mismo para ellos y esto pues nos ha llevado un momento a un callejón sin salida, ¿no? Pero también es un estímulo, es decir, lo que sucede en países como España y en otros es un estímulo para que en lugar de quejarte, como lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? Ponte a trabajar.
sea, impulsa la investigación, impulsa el conocimiento, impulsa el desarrollo de lo que tú haces para poder explicarlo mejor, para poder investigar más, para llegar a más, para tener más base, ¿no? Pero tampoco nos tenemos que engañar en el que, como nos quieren vender, la base es la científica, ¿no? Porque entonces entramos en otro tema que es, ¿qué es el método científico? ¿Qué es, no? Porque si tú partes de que lo que sigue el método científico es correcto, lo que no, no, amigo, ¿no? Entonces esto es una trampa. Primero teníamos que hablar de eso. De hecho, en cirugía, por ejemplo, no se le exige un ensayo clínico a doble ciego, que es lo que nos exigen a todos los demás, ¿verdad? A nadie se le ocurre hacer un ensayo clínico en el que las personas que tengan un tumor cerebral vas a hacer un grupo control que no les vas a operar, a otros le vas a operar con placebo, el cirujano no sabrá o el paciente no sabrá si le has operado o no, esto no se le pasa a nadie por la cabeza. Pero en cambio, a la acupuntura o la terapia neural, por ejemplo, que depende mucho del punto que tú toques, ¿no? Y depende del terapeuta, pues le exiges un ensayo clínico que no tiene sentido. Es decir, hay muchas ramas o modos de hacer terapia o de tratar que no pueden adaptarse al ensayo clínico que sí le exiges al fármaco. Pues bueno, al fármaco es lógico y a las terapias que utilizan pues igual una sustancia podrían seguir el mismo método, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Importante también, además de la regulación, el tema de la formación. ¿Cómo recomendarías tú a alguien, un médico que nos esté escuchando o algún familiar de médico que le diga a alguien, oye, la terapia neural, ¿qué debería hacer para certificarse y para poder salir a la palestra y decir, yo hago terapia neural, confiad en mí? Sí, mira, es uno de los problemas de que no haya regulación también. El problema de regulación es quién quiere regular y el que quiere regular, qué sabe de lo que quiere regular, ¿no? Y qué interés tiene en regular. O sea, esto ya es otro tema, ¿no? Pero pongámonos que vamos a regular, porque ¿qué sucede? Vemos pacientes y entonces al ver pacientes vienen con un problema de salud. Y claro, lo primero que necesitan es un diagnóstico. Entonces, yo tengo muchas amigas, pues que son, hay amigos, pues que son terapeutas y no son médicos, evidentemente, y para mí no hay ningún problema en esto, siempre y cuando no establezcan un diagnóstico médico. Es decir, el primer acto que se le debe hacer a un paciente es un diagnóstico médico, porque tú no sabes si lo que hay ahí es una gastritis o hay un tumor, ¿no? O sea, tú no sabes de qué estás hablando cuando a alguien le sucede algo y tiene unos síntomas, ¿no? Está muy bien que tú trates energéticamente, trates los chakras y tal, pero alguien hizo un diagnóstico médico, ¿no? Entonces, esto es un primer paso. En terapia neural, además, utilizamos un anestésico local. Entonces, por normativa, solo podemos inyectar anestésicos locales, pues que legalmente por su profesión pueden. Médicos, odontólogas, enfermeras, veterinarias, ¿no? Podólogas. Por lo tanto, la terapia neural ya está restringida por cuestión de lo que utilizamos, que es un anestésico local, a estas profesiones, ¿no? Pero ya insisto que lo que no puede hacer, por ejemplo, una enfermera es un diagnóstico médico, ¿no? Ni un odontólogo hará un diagnóstico de su área y el médico y tal. Pero una vez está diagnosticado, pues ya lo que tenemos que hacer es aplicar la terapia neural. Como utilizamos un anestésico local, tenemos que tener esta profesión. Pero, ¿qué hago para aprender? Como también ahora hay bastante demanda, cada vez hay más pacientes que oyen hablar de la terapia neural, pues me he encontrado que hay pacientes que me dicen, no, yo he ido a un médico que ya me ha hecho terapia neural. ¿Y qué le ha hecho? Bueno, como me dolía en el codo, pues me pinchó procaína en el codo. Hombre, esto no es terapia neural, esto es una infiltración de anestésico local en el punto de dolor, ¿no? La terapia neural se tiene que hacer como explicaré ahora, una historia de vida para ver, para relacionar este dolor en el codo con toda tu historia, ¿no? Entonces, hay una confusión que se piensa que la terapia neural lo que hacemos es inyectar un anestésico local para el dolor en los puntos de dolor. No, a esto se llama infiltrar, que no tiene nada que ver con la terapia neural, ¿no? Entonces, quiero formarme, ¿no? Quiero formarme. Pues en España hay muy poca formación en terapia neural y en muchas partes del mundo también, pero organizamos nosotros desde hace 20 años unos cursos pues, para iniciarse, ¿no? Para aprender, porque como profesional tú puedes empezar a aplicar la terapia, ¿no? Y después tenemos el máster de la Universidad de Barcelona, que si tú quieres formarte bien, pues haces un máster, que de hecho se hace en 2 años, en fines de semana,
por donde han pasado ya más de 500 profesionales, ¿no? Sí, bastante más, sí, sí. Entonces, yo lo que aconsejo primero es hacer, si acaso, un curso más básico para que tú entiendas cómo funciona. Puedes empezar a aplicarlo, ¿no? Porque es que la terapia neural, una cosa que me gusta es que es sencilla. Una vez la entiendes, es sencilla, es muy sencilla, ¿no? Y después puedes ir haciendo tu formación de esta manera, ¿no? En los países germánicos, la formación, lo que es el Colegio de Médicos y el Estado, deriva la formación a las sociedades médicas de terapia neural. Y las reconoce esa formación. Entonces, lo que aconsejo es, empieces como empieces, cuando si quieres dedicarte después a una formación bien completa. Sí, es fundamental. Si te parece, entremos en materia y cuéntanos. Perfecto, sí, sí. ¿De qué va la terapia neural? Te doy paso para que compartas tu pantalla. Perfecto. Te seguimos. Vale. Bueno, Sergio, pues gracias a ti, a todo el equipo organizador de estas jornadas de cardiología holística. Y bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste la terapia neural, la importancia que tiene en el sistema nervioso autónomo como integrador y regulador, no solo evidentemente del sistema cardiovascular, y por qué utilizamos el anestésico local como estímulo para intentar tener este efecto regulador, ¿no? Bien. Definamos la terapia neural para empezar. La terapia neural es un sistema, en Colombia le llaman medicina neural terapéutica, por ejemplo, ¿no? Es un sistema de médico o una terapia en la que utilizamos inyecciones de anestésico local en bajas concentraciones, porque no hay ninguna intención anestésica, en puntos específicos del sistema nervioso. Y eso es importante. Lo importante de nosotros es dónde inyectamos ese anestésico local. Y la finalidad es terapéutica y diagnóstica. ¿Por qué diagnóstica? Pues porque, por ejemplo, a veces puede haber, después hablaré de eso, una muela que pueda tener que ver con una migraña o puede tener que ver con un dolor cervical. Entonces, al inyectar el anestésico local al lado de esa muela, puede ser que esa migraña o ese dolor lumbar o cervical o esa fibromialgia, por ejemplo, mejoren rápidamente, ¿no? Entonces, te sirve también para diagnosticar que esa muela tiene que ver con ese dolor a distancia, por ejemplo, ¿no? O con un prurito, por ejemplo, como hemos visto. Entonces, ¿cómo los profesionales podemos saber dónde inyectar el anestésico local? Pues nos basamos en la historia de vida de la persona. Y esto es fundamental para diferenciar lo que es una infiltración de un anestésico local con hacer terapia neural, es decir, en función de la historia de vida de la persona. Y ahora bien, la intención terapéutica es reguladora, es decir, si alguien viene porque tiene diarrea, nuestra intención no es pararle la diarrea. Si alguien viene porque tiene un hipertiroidismo, nuestra intención no es bajarle el hipertiroidismo o bajar la presión arterial o quitar un dolor. Nuestra intención es, como veremos ahora, quitar la irritación que pueda haber en el sistema nervioso autónomo para que este pueda hacer mejor su función reguladora. Es decir, es posible que inyectemos la misma sustancia en los mismos puntos a quien tiene un hipertiroidismo que a quien tiene un hipo, y en los dos regule la función de tiroides. Que hagamos lo mismo a quien tiene una diarrea de un estreñimiento, y en ambos casos haya una mejor función del sistema digestivo. Bien. ¿Qué queremos decir con esto de la intención reguladora? Primero tenemos que tener claro, para entender la función reguladora, que hay una matriz extracelular que es fundamental para la regulación de las funciones de todos los órganos y de todo el cuerpo. Desde Virchow se dio mucha importancia a la célula, pero ya autores como Alfred Pischinger de la Universidad de Viena ya publicó en 1975 un libro sobre la regulación del organismo, del terreno, a través de la matriz extracelular, ¿no? Esta matriz extracelular sería un entramado glicoproteico que engloba todos los órganos, tejidos y células del organismo y tiene un papel fundamental en la protección, nutrición e inervación de las células, de los tejidos, y es fundamental en la respuesta inmune,
en la angiogénesis, la fibrosis, la regeneración tisular, ¿no? Entonces, es importante aquí destacar que esa matriz extracelular, que es fundamental para el mantenimiento del equilibrio de órganos, tejidos y células, pues esta matriz extracelular está precisamente inervada por terminaciones libres de fibras del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo será fundamental para el mantenimiento de una matriz extracelular en equilibrio, ¿no? Entonces, si se altera esa matriz extracelular, lo que vemos es que repercutirá en una alteración de la función de la célula. Muchas veces consideramos como origen de la enfermedad lo que vemos en una biopsia y vemos, no, hay una displasia de esas células o hay un problema porque lo hemos visto en la biopsia y la enfermedad es esta. No, más bien eso ya es la consecuencia de la enfermedad. Es decir, lo que tú veas en una biopsia no es el origen, sino el resultado de la enfermedad. Habitualmente, primero, hay una disfunción, una alteración, entre otras, de esa matriz extracelular y, por lo tanto, habrá una alteración de la célula. Si buscamos entre la bibliografía moderna y científica, vamos a ver que hay muchas revistas que son muy actuales que nos hablan de la importancia de la matriz extracelular en diferentes tipos de cáncer, de patología, como en esta que vemos, por ejemplo, de cardiología geriátrica. Es decir, la matriz extracelular están viendo que es fundamental para poder entender a veces por qué hay determinadas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta en la parte terapéutica. Otro concepto que seguro que ya han hablado algunos autores de estas jornadas es el de mecanotransducción, intensividad, ¿no? Es decir, como sistemas de transmisión de información en el organismo tenemos que tener en cuenta también la mecanotransducción, la transmisión de impulsos mecánicos, ¿no? Y esto es así porque existen unas proteínas como las integrinas o las lamininas, por ejemplo, que anclan la célula a la matriz extracelular, de manera que la repercusión en las células será a través de impulsos eléctricos, por ejemplo, pero también a través de impulsos mecánicos, también a través de moléculas pues, que son mecanosensibles y de otros tipos de proteínas que hay en la membrana de las células. Quisiera destacar aquí también ese artículo que salió publicado en la revista Nature, en Scientific Reports, en las que hablaba de un tercer órgano, un tercer sistema, perdón, en el que a través de la endomicroscopía láser confocal, que era como una pequeña cámara que pueden introducir en el tejido vivo sin sacarlo del cuerpo, vieron que había un sistema de canalículos en el que había unos fluidos, un fluido que traspasa de un órgano a otro, en el que no se limita por órganos, de manera que vieron que hay como un sistema, además del linfático, del cardiocirculatorio, del sistema nervioso, que engloba y relaciona todos los órganos y tejidos, transmitiendo detritus y material de información. Pero ¿qué sucede? Que en el momento en que tú extraes el tejido del cuerpo, se colapsa porque se pierde ese fluido, se colapsan los canalículos y tú puedes confundirlo con una membrana basal o con un tejido basal, ¿eh? Entonces, este artículo realmente, que es bastante moderno, nos ayuda mucho a entender que no podemos estudiar y tratar los órganos por separado. Es estar realmente, incluso esta visión mecanicista, mantenerla hoy en día es estar lejos de investigaciones que hay pues, muy modernas y publicadas en revistas bastante potentes. Vamos ahora al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo sería como aquello de lo que todo el mundo ha oído hablar, pero poca gente sabe de qué va y sobre todo, nadie lo tiene en cuenta ni en la enfermedad ni en el tratamiento. Básicamente esa sería la definición del sistema nervioso autónomo. Es decir, es un complejo circuito de neuronas y vías nerviosas que simplemente regulan la función de los sistemas viscerales del organismo, como la cantidad y la calidad de la perfusión de los tejidos, la respuesta a la necesidad que haya en cada órgano de perfusión, están regulando la cantidad de sangre que llega a cualquier órgano en un momento rapidísimo y además en relación con el resto de órganos. También regula el revestimiento del tracto intestinal, por ejemplo, con la importancia que esto tiene. Es decir, ¿de qué me va a servir a mí tomar
complementos si tengo una mala absorción intestinal, ¿no? Entonces, el sistema nervioso autónomo será importante siempre, hagamos lo que hagamos. Y controla las funciones de todos los órganos y sistemas, también el de las glándulas endocrinas y exocrinas, y la comunicación entre el sistema nervioso central, el sistema inmune y el endocrino. El sistema nervioso autónomo es de vital importancia también a nivel de regulación endocrina y del sistema inmune. Con todo ello, el sistema nervioso autónomo es un elemento fundamental para mantener la homeostasis. Pero ahora bien, funciona de una manera en la que tiene dos vertientes, la simpática y la parasimpática. Y el sistema nervioso autónomo puede mantener esa homeostasis, ese equilibrio en el organismo, mientras mantenga un equilibrio entre sus vertientes simpática y parasimpática. Y esto es muy importante. En cualquier órgano, en cualquier sistema del organismo, también en la repercusión que tiene el estrés en la enfermedad, y por lo tanto será a tener muy en cuenta en la terapia que queramos realizar en cualquier paciente. Va a regular pues, funciones, fíjate, como la vascular, respiratoria, cardíaca, digestiva, hormonal, el metabolismo, la reproducción, la temperatura corporal, regulación glandular, lo va a regular todo. En esas dos vertientes, la parte simpática se va a distribuir de una manera que las fibras preganglionares salen de la médula espinal, sobre todo por la zona torácica dorsal y la lumbar alta. Las fibras van a salir para hacer sinapsis con las neuronas posinápticas que estarán en la cadena simpática que está al lado y lado de la columna, y van a ser unas neuronas colinérgicas en las que van a segregar en la sinapsis pues, neurotransmisores como la adrenalina o la dopamina y la acetilcolina. Y su función será sobre todo incrementar la actividad. El sistema simpático es el que nos mantiene en alerta, ¿verdad? El que gasta energía, el que nos permite luchar, sobrevivir de una manera, pues, muchas veces aumentando la actividad en cualquier circunstancia y que nos viene evidentemente de esto de etapas muy antiguas, ¿no? Como tiene cualquier otro animal también. Mientras que el eje parasimpático tiene una distribución craneosacral, las neuronas presinápticas salen del tronco del encéfalo y salen de la zona sacra para tener unas neuronas largas hasta los ganglios que van a estar cerca del órgano, a diferencia del sistema simpático, para aparecer después, para hacer sinapsis con la neurona postsináptica que irá a inervar básicamente los mismos órganos que el sistema simpático, pero a través de neuronas colinérgicas, mientras que las simpáticas son adrenérgicas, lo había dicho al revés antes. Pero al fin y al cabo, fíjate que van a llegar a los mismos órganos a través de neuronas adrenérgicas del simpático, colinérgicas del parasimpático, pero para mantener un equilibrio entre el simpático activo y el parasimpático relajador, restaurador. Ahora bien, fijémonos, en el corazón, por ejemplo, las neuronas simpáticas lo que van a hacer es un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción, mientras que las parasimpáticas van a promover una disminución de la actividad cardíaca, ¿de acuerdo? Pero en el tracto intestinal sucede todo lo contrario. Las neuronas simpáticas van a disminuir la actividad gastrointestinal y el parasimpático va a aumentarlo. ¿Pero por qué? Porque habitualmente, a medida que aumenta la actividad intestinal, disminuye la cardíaca por una cuestión de supervivencia, de homeostasis y de equilibrio. Es decir, que no siempre hacen lo mismo en cada parte del cuerpo. Bien, el sistema nervioso simpático, como vemos aquí, lo veríamos, ¿verdad? Como lo veríamos como esta cadena de color amarillo que se distribuye a lo largo de la columna y de la aorta, pues vemos como hay un continuo desde la zona cervical, torácica, lumbar abdominal, ¿verdad? Y después sacra, mientras que el parasimpático saliendo mayoritariamente del tronco del encéfalo y el mayor protagonista sería el nervio vago, y después tendríamos pues, los que salen también del facial para ir a otros ganglios parasimpáticos, sobre todo craneales, pues van a ir a distribuirse por todos los órganos y tejidos para hacer esta función, como hemos dicho, de homeostasis. ¿Qué sucede entonces? Y este es un punto importante.
cualquier alteración del sistema nervioso autónomo va a implicar una alteración de su función. Por lo tanto, se va a ver alterada la regulación del tejido del órgano. Por lo tanto, si yo como médico veo que un paciente tiene una disfunción orgánica, que le pasa algo y le da síntomas, yo tengo que pensar, ¿pasará algo en el sistema nervioso autónomo, motivo por el cual aparece esa disfunción orgánica? Fíjate, siempre hay que pensar que puede haber una alteración del sistema nervioso autónomo. Bien. En ese artículo publicado en Autonomic Neuroscience, por ejemplo, con Katia Puente la Vega y su equipo, Katia es una compañera nuestra del máster de terapia neural de la Universidad de Barcelona. Entonces, en ese artículo que publicaron, pues ya vieron que el equilibrio entre la rama simpática y parasimpática es fundamental para la regulación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica y la perfusión coronaria. Por lo tanto, si yo soy cardiólogo, tengo que tener muy en cuenta el sistema nervioso simpático parasimpático. ¿Habrán perdido ese equilibrio? Motivo por el cual aparece este síntoma, ese diagnóstico, esta enfermedad. Por lo tanto, un desequilibrio entre las ramas del simpático y del parasimpático puede provocar arritmias cardíacas, pero también, que esto saldrá después, pueden provocar y mantener dolor e inflamación. Bien, en este otro artículo publicado también en Autonomic Neuroscience, nos hablan de el papel que juega el sistema nervioso autónomo también en arritmias cardíacas y en muerte súbita de origen cardíaco. Entonces, ellos nos dicen que cualquier alteración en el simpático y o en el parasimpático puede provocar arritmias cardíacas y, por lo tanto, ven que hay una evidencia que se va sumando en el que nos dice que la modulación del sistema nervioso autónomo debe ser importante en una estrategia terapéutica. Y digo yo, ¿cuántas veces se tiene eso en cuenta? Es decir, está muy bien utilizar fármacos, está muy bien utilizar cirugía, pero ¿estamos teniendo en cuenta cómo podemos ayudar a un mayor equilibrio entre el simpático y parasimpático? ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque el sistema nervioso simpático, ¿verdad?, pues que proviene, por un lado, de las fibras que provienen de los nervios espinales dorsales y las fibras que vienen de la cadena simpática cervical, pues van a salir de ahí los nervios cardíacos torácicos que se van a juntar con las fibras que vienen del nervio vago, también para inervar el corazón, para formar lo que se llama plexo cardíaco. Entonces, el plexo cardíaco va a regular las funciones del corazón, desde las coronarias, el ritmo, la contractilidad. Por lo tanto, cuando hay un fallo en esto, tengo que pensar, ¿estará pasando algo en el plexo cardíaco? ¿Y qué sucede en este plexo cardíaco? Pues, ¿qué sucede? Que no puedo verlo por separado. Esto es lo que sucede. Y ahí es donde entra a veces el conflicto de la medicina convencional alopática. Es que para tratar una enfermedad cardíaca tiene que salir del corazón. Esto sucede en cualquier especialidad. Si tú quieres tratar el riñón, tienes que salir del riñón. Si quieres tratar la próstata, tienes que salir de la próstata. Porque quizás el riñón y el plexo cardíaco están en disfunción porque algo está pasando en la totalidad del sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es un elemento, evidentemente, de consenso, porque nadie va a negar la función y la importancia que tiene, pero sí que entró en el olvido, y tenemos que recordarlo, entonces, que conecta todo y funciona como un todo. La red neurovegetativa funciona toda a la vez, no funciona por partes. Entonces, fijaros en ese mismo artículo de la Autonomic Neuroscience, cómo nos dice, vemos además que a medida que nos vamos acercando al corazón, lo que se ve es que hay más conexiones entre simpático y parasimpático. Hay una conexión a través del nervio yugular, por ejemplo, entre la cadena simpática a nivel del ganglio cervical superior y el nervio vago. O sea, hay conexiones que pasan de simpático a parasimpático, pero la conexión de fibras de ambas ramas del autónomo, del sistema nervioso autónomo, son mayores a medida que nos acercamos al plexo cardíaco. Imagino que con esto quiere decir que hay una gran necesidad de conexión y de transmisión de información entre el simpático y el parasimpático. Pero fíjate lo importante también de este dibujo. Nos dibujan aquí la piel y nos dibujan aquí el músculo. ¿Por qué? Porque a través de los nervios espinales que contactan con los ramos comunicantes blanco y gris, con la cadena simpática,
Aquí nos están relacionando estructuras periféricas como la piel y el músculo, y ahí estaría el tejido conectivo y la fascia, todo esto, directamente con el plexo cardíaco o con el plexo celíaco o con el plexo pélvico, no importa, con todos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí entramos también en otra área muy importante, que es las fascias, el tejido conectivo, otro gran olvidado, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve el tejido conectivo? Para conectar, ¿no? Conecta. En estos trabajos que hay de tejido conectivo, por ejemplo, en este publicado en el Journal of Anatomy, nos dicen que las fascias están inervadas, pero las fascias viscerales, es decir, el tejido conectivo que hay alrededor de la víscera, tiene un mayor número de fibras. Es decir, las fascias, el tejido conectivo que rodea la víscera, tiene mayor número de fibras, pero además son fibras vegetativas, sobre todo simpáticas. Quiere decir que el tejido conectivo, la fascia visceral, necesita una gran inervación, porque la fascia se convierte también en un regulador de la función, en un modulador de la función de la víscera. De manera que cuando hay una patología, tenemos que tener en cuenta el sistema nervioso, pero también el sistema fascial, que a la vez son inseparables. En esta investigación les sorprendió, cuando estuvieron viendo las fascias toracolumbales, la gran proporción de fibras simpáticas que había en las fascias toracolumbales. Y de hecho, el 40% de toda la inervación fascial que encontraron consiste en fibras simpáticas, que tienen una repercusión sobre todo a nivel vasoconstrictor. Lo cual es muy importante, evidentemente. En este artículo de Physiological Reports, vieron que la activación de las fibras, fíjate, sensitivas de los nervios espinales, es decir, la activación de fibras sensitivas que están a nivel periférico, provoca un aumento de la actividad simpático aferente, que va a provocar, a su vez, un aumento de la actividad simpática a nivel renal, del ritmo cardíaco y de la presión arterial. ¿Qué nos están diciendo aquí en Physiological Reports? Lo que nos están diciendo es que es muy importante lo que está pasando a nivel sensitivo periférico, porque repercute a través del reflejo simpático en funciones de órganos como riñón, corazón, pulmón, por ejemplo, ¿no? Y es fundamental también en condiciones de inflamación y estrés, porque cuando hay inflamación y estrés se activan más estas fibras sensitivas espinales. Y evidentemente, este artículo también, que no tiene nada de atractivos, ni mucho menos, pero sugieren que se tiene que tener en cuenta esto en las estrategias terapéuticas. Este artículo, este trabajo, me gusta explicarlo porque nos da una visión que nos ayuda a ver un poco la importancia del sistema nervioso autónomo. Fíjate, hicieron un modelo de estudio de síndrome metabólico en el que a unos sujetos les pidieron que aumentaran su ingesta y cambiaran su estilo de vida. Entonces, estos sujetos que entraron en el estudio, al cambiar su estilo de vida y aumentar su ingesta, vieron que al cabo de un tiempo empieza a aparecer un desequilibrio entre el simpático y el parasimpático. Y, por ejemplo, en el tórax hay un aumento del simpático y esto va a provoca un aumento de la presión arterial. Mientras que en el abdomen lo que hace es aumentar el parasimpático y lo que ven es que hay un aumento del nivel de insulina y de grasa abdominal, ¿de acuerdo? Mientras que a nivel de músculo esquelético hay un aumento del simpático y lo que provoca es un aumento de la incorporación de glucosa en los músculos. ¿Qué nos dice ese estudio después? ¿Cómo termina ese estudio? Lo que nos dice es que cuando hacemos el aumento de ingesta y el cambio de estilo de vida, yo no empiezo a tener este tipo de señales de desequilibrio, mientras mi sistema nervioso autónomo pueda mantener el equilibrio. En el momento en el que hay un aumento de tono simpático en un lugar o aumento de tono parasimpático en otro lugar, es decir, en el momento en que yo pierdo el equilibrio, empieza a subir la presión arterial, a subir la insulina. Es decir, es importante mi estilo de vida, es importante lo que yo como, pero depende cómo yo pueda aguantar esto, me enfermará o no me enfermará. ¿Sí? Esto es importante entenderlo, es decir, no a todo el mundo le enferma lo mismo, lo que te va a enfermar es cómo tú puedes mantener esto. Lo mismo sucederá con las geopatías y lo mismo sucederá con otras cosas.
al fin y al cabo dependerá de, ya lo decía Speransky, cuál es tu tono vegetativo. Si tu tono vegetativo está alterado porque cuestiones hereditarias, genéticas, porque tienes implantes, amalgamas, yo qué sé, cualquier historia, entonces vas a enfermar antes porque tendrás un terreno más predispuesto, ¿no? Entonces, lo que ya se han visto en diferentes publicaciones es que un tono vagal alto facilita una mejor regulación de los niveles de glicemia y reduce la probabilidad de enfermedades vasculares, mientras que un tono vagal bajo y una actividad simpática alta se asocia a una regulación de la inflamación menos eficaz, crónica y excesiva. Aquí tendríamos una gran cantidad de patologías, ¿verdad?, que funcionan, que cursan con una inflamación crónica excesiva. Entonces, puede ser perfectamente por ese desequilibrio de hiperactividad simpática y bajo tono vagal. Bien. Veamos aquí rápidamente. Cuando nosotros damos un estímulo, por ejemplo, a una víscera, cuando hay un estímulo en una víscera, entonces ese estímulo lo que se ve es que a través del arco reflejo simpático va a provocar una hiperalgesia en la piel y una hipertonía en el músculo, y también puede haber un dolor a nivel de vertebral o paravertebral. De la misma manera, cuando nosotros damos un estímulo en piel o damos un estímulo en músculo, en tejido conectivo o a nivel paravertebral, por ejemplo, va a provocar una reacción a nivel visceral, como veremos después. Bien, pero entramos en un campo de la individualidad. La historia de vida de la persona es fundamental. Cada persona es diferente, como ya sabemos, ¿no? Entonces, aparte de tu sistema nervioso autónomo, será importante qué le ha ido alterando. Es decir, es importante saber qué es lo que te pasa, qué síntomas tienes, pero ¿qué te pasó cuando eras una niña o cuando eras un niño? ¿No? ¿Tuviste infecciones? ¿Infecciones de repetición? ¿Traumatismos? ¿Heridas? ¿Cirugías? ¿Te pusieron un implante? ¿Te pusieron ortodoncia? ¿Tienes las muelas del juicio? ¿Tienes unas grandes caries? ¿Una piorrea? ¿Has tenido abortos? ¿Cómo fueron tus partos? ¿Infecciones de orina? Es decir, todo esto ha ido cargando tu sistema nervioso autónomo. Son como interferencias, como ruidos que van afectando tu sistema nervioso autónomo y por lo tanto este va perdiendo la capacidad de regular. Y ahí es fundamental recuperar la visión de la boca. El área del trigémino es fundamental. ¿Por qué? Porque el trigémino es el nervio más sensible de todo el organismo. Pero además, la boca está sometida a la presión del músculo más potente, que es el massetero. Y además, nosotros hacemos este gesto miles de veces al día cuando tragamos, cuando masticamos o cuando dormimos y sobre todo cuando estamos más estresados. Yo os recomiendo que os bajéis gratuitamente un libro del doctor Ernest Adler, un odontólogo alemán que vivió durante muchos años en Lloret de Mar, en la costa catalana. Él era un enamorado de la costa catalana y de la Costa Brava. Y entonces este libro es gratuito y lo aconsejo a todo el mundo. Evidentemente, sobre todo para médicos, odontólogas o para todos los profesionales de la salud. Lo encontraréis en terapianueva.com gratuitamente y os va a abrir una puerta de la importancia que tiene la boca en la medicina. Pero si vamos a artículos más modernos, lo vamos a ver también. En artículos modernos nos dicen, pues como este estudio que hicieron retrospectivo con 1000 pacientes, vieron que había una asociación significativa entre la salud oral y la salud general y se basaban sobre todo en una ortopantomografía, que es algo que yo creo que todos los médicos deberíamos aprender a leer, ¿no? Y de hecho, el National Institute of Health en Estados Unidos ya recuerdan que la salud dental y la del resto del cuerpo no se pueden separar, están íntimamente conectadas. Y esto lo sabemos, pero a la hora de la verdad, ¿qué médico mira la boca? ¿Qué odontóloga mira el resto del cuerpo? Sí, deberían, todos deberían, pero ¿quién lo hace, no? Cuando alguien viene por cualquier patología. Y realmente por eso muchas veces hay pacientes que dan vueltas de médico en médico, porque nadie les miró la boca, ¿no? Entonces, otra parte importante es el anestésico local. ¿Por qué nos interesa el anestésico local? Bueno, el anestésico local realmente en sus orígenes se publicaron, cuando se empezaron a investigar los primeros anestésicos locales, las primeras publicaciones ya eran efectos anestésicos y terapéuticos de los anestésicos locales, porque ya vieron que había muchos efectos terapéuticos.
Pero se ha olvidado bastante todo esto. Pero los anestésicos locales hoy en día, actualmente, están apareciendo en muchos artículos modernos, muchos vienen de China, por cierto, en los que están viendo diferentes aspectos terapéuticos también a nivel para tratar el cáncer y otras enfermedades, ¿no? Pero también, evidentemente, tiene un efecto inmediato para el dolor y la inflamación. Pero ¿qué sucede? Que lo que vemos también es con los efectos analgésicos, primero que no es anestésico, pero después que el efecto dura mucho más de lo que dura el fármaco. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿No? Pues porque no tiene un efecto anestésico, sino que lo que hace es quitar la irritación del sistema nervioso. Es decir, si en terapia neural no tratamos el dolor, tratamos a la persona que puede tener dolor. Entonces, nosotros lo vamos a tratar según su historia de vida. ¿Dónde puede tener alguna irritación esa persona? Y el anestésico local lo que va a hacer es neutralizar esa irritación. Si nosotros en su red de sistema nervioso hemos conseguido quitarle alguna irritación, el dolor desaparecerá o mejorará como consecuencia. Pero es importante entender que no es el objetivo de la terapia. Es la consecuencia de la terapia, que es muy diferente, ¿eh? Entonces, la procaína y otros anestésicos locales, como vemos, tienen muchas otras propiedades. Nos interesa la procaína porque tiene escasos efectos secundarios, pero además tiene una vida corta muy breve y una baja toxicidad. Pero tiene efecto simpaticolítico, por ejemplo, como otros anestésicos locales. Esto es muy importante para bajar el tono simpático que tenemos habitualmente en nuestro ritmo de vida. También es un vasodilatador, lo cual es importante también para aumentar la perfusión, ¿verdad?, sanguínea al tejido. Tiene un efecto antiinflamatorio, antirreumático, broncoespasmolítico, aumenta la perfusión coronaria, es inotropo negativo, antiarrítmico, antimicrobiano, anticanceroso. Tiene, como muchos anestésicos locales, tienen varios efectos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, veremos también en publicaciones que hablan de su efecto antitrombótico, ¿no? Y incluso pues, ven que en pacientes con cirugía que los tratan con anestésicos locales, pues tienen una menor incidencia de tromboembolismo, ¿eh? Por ejemplo, en este artículo que nos habla de la procaína, lo que vieron es que modula la fluidez lipídica de la membrana plaquetaria, la procaína, y por lo tanto tiene unos efectos preventivos ante la formación de trombosis en pacientes sometidos a una gran cirugía. Como vemos también en más artículos, no sé si quizás no entrar mucho más en esto, pero en este, por ejemplo, lo que ven en pacientes sometidos a operaciones de alto riesgo, hicieron un estudio en los que había un grupo control, otro tratado con verapamilo y otro con verapamilo procaína, ¿no? Sabemos que el verapamilo tiene un efecto a nivel cardíaco y a nivel de la presión arterial, pero lo curioso fue es que vieron que no había diferencias significativas en la formación de un distrés respiratorio posterior a la operación de alto riesgo en el grupo que era tratado solo con verapamilo y el que era tratado con verapamilo procaína o solo con procaína, ¿no? Con lo cual vemos que la procaína puede ser también eficaz en este tipo de situación, ¿no? Para resumir, ¿qué vemos? Que cuando aparece un estímulo irritativo en un órgano, en un tejido, la célula de esos tejidos se van a despolarizar y después, pasado el estímulo, se va a repolarizar. Eso sería una respuesta fisiológica normal. Pero ¿qué sucede cuando hay un estímulo que es muy intenso, que es reiterado, o cuando el terreno, la matriz extracelular, está predispuesta, está mal, ¿no? Pues que la célula se queda en una despolarización mantenida. Y esa célula con despolarización mantenida puede llegar a ser disfuncional y a enfermar, ¿no? Pero después puede incluso volverse lo que nosotros llamamos un campo interferente, es decir, una célula, un tejido que está mal, que está irritado, que no se recupera, puede generar en el torrente vegetativo general ser como un foco de ruido. Y por lo tanto alterar el tono vagal, el tono vegetativo y por lo tanto predisponerte a enfermedades, ¿no? Lo que buscamos nosotros en terapia neural simplemente es dar un estímulo neuroterapéutico que lo damos, el estímulo lo damos con un anestésico local en baja concentración, con la intención de esta zona que está irritada por una cirugía, porque hubo una infección o porque es una somatización, por ejemplo, una psicosomatización,
para que ese tejido, esa célula se repolarice. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede repolarizarse y estabilizarse la membrana de una célula que está mal? Porque el anestésico local tiene una carga eléctrica. Tiene una carga eléctrica de la procaína es de 290 microvoltios y esta carga eléctrica va a provocar una repolarización. En algunos artículos hablan de reseteo de la fibra nerviosa. Ese reseteo, esa repolarización de la fibra nerviosa hará que pueda recuperar su función fisiológica. Si lo hace, entonces se van a recuperar la función del órgano tejido y también va a dejar de provocar alteración en el sistema nervioso vegetativo. Por lo tanto, este podrá mejorar el equilibrio, la homeostasis en general, ¿no? Entonces, nosotros podemos aplicar el anestésico local en diferentes lugares, ¿no? En piel, en tejido conectivo, en músculo, en periósteo, en articulación, en el nervio espinal, en la cadena simpática, en el plexo, en los ganglios viscerales, porque todo esto forman parte de un reflejo simpático que está descrito en los libros de medicina desde hace más de 100 años. Un ejemplo sería este, por ejemplo, ¿no? En las personas con un cólico nefrítico, está publicado en varios artículos y en libros también de medicina y medicina de urgencias está publicado, en la que la aplicación de un anestésico local, incluso de suero fisiológico, pero en el dermatoma reflejo de la víscera, en ese caso del lugar donde hay el cólico, puede hacer desaparecer el dolor, pero no durante minutos. Yo he tratado pacientes con cólico nefrítico, les he pinchado con procaína, ahí donde he encontrado el punto de mayor dolor en piel, y no solo ha desaparecido el cólico rápidamente, sino que igual después no ha vuelto a aparecer, o al menos en los días siguientes, ¿no? Porque no es un efecto analgésico ni anestésico. Bien, recordemos también que dentro de la importancia que tiene el sistema nervioso vegetativo en la regulación del sistema inmune, hay varios artículos modernos de revistas completamente científicas que nos hablan que el ganglio estrellado es importantísimo en la regulación del sistema inmune y que el bloqueo del ganglio estrellado con anestésico local juega un papel importante también en diferentes enfermedades, como podéis ver aquí en estas referencias, pero también tiene un efecto sobre la presión sanguínea, el hipertiroidismo y otras enfermedades. De hecho, aquí os he puesto, hay mucha bibliografía, pero os he puesto solo unas que tienen que ver quizás con un fenómeno más bien vascular, ¿no? Para relacionarlo con la cardiología, ¿no? Pero aquí hay, por ejemplo, ensayos clínicos que nos cuentan de los efectos que tiene el bloqueo del ganglio estrellado con un anestésico local en síntomas, pues, posmenopáusicos a nivel vascular, en el síndrome de Raynaud, que tiene un gran componente vascular, o en trastornos de memoria. Fijaros, mejora los trastornos de memoria en mujeres de mediana edad al pinchar con anestésico local en el ganglio estrellado, en trastornos de memoria que se relacionaron con fenómenos vasculares. Y hay también otra ventana que es el ganglio esfenopalatino, un ganglio básicamente parasimpático en el que hay bastante. Fijaos que en esta, por ejemplo, está publicado en el International Journal of Cardiology, y lo que hacen es explicar cómo el bloqueo con un anestésico local del ganglio esfenopalatino se ha visto que tiene un efecto para regular la presión arterial esencial. ¿De acuerdo? En pacientes que tienen una hiperactividad del sistema nervioso simpático, ¿no? El ganglio esfenopalatino lo tenemos aquí, ¿verdad? En la fosa pterigopalatina, que cuelga del nervio maxilar, ¿sí? Pero que tiene unas fibras simpáticas que le vienen del ganglio cervical superior y unas parasimpáticas que vienen del nervio facial. Por lo tanto, cuando nosotros inyectamos en el ganglio esfenopalatino, lo que vemos es que hay un mejor equilibrio de la rama simpática parasimpática y, por lo tanto, la presión arterial no es que baje, sino que se equilibra. Entonces, si tú la tienes alta, va a bajar. Pero esto es importante. No estamos bajando la presión arterial, simplemente se regula, se equilibra. Para bajarla ya tienes los antihipertensivos. Fíjate, al principio hablé de Payan, mi maestro, mi amigo, ¿no? Alguien a quien he querido toda mi vida. Me acuerdo que estando con él, había un médico que le dijo, doctor Payan, hay unos puntos. Él estaba tratando a un paciente que vino por hipertensión arterial. Y ese compañero dijo, doctor Payan, yo sé de unos puntos de acupuntura que van muy bien para bajar la presión arterial.
Entonces Payan le miró con su mirada profunda y le dijo, yo también sé unos fármacos que van muy bien para bajar la presión arterial, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a utilizar la acupuntura para bajar la presión arterial, ¿no? Para eso ya tenemos antihipertensivos. Tenemos que utilizar la medicina, sea acupuntura, terapia neural o lo que sea, para regular, no para bajar, para regular. Entonces, la bajada de la presión arterial tiene que ser fruto de un mayor equilibrio, no de que yo he bajado porque tampoco sé por qué ha subido, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, a nivel de cardiología podríamos decir pues que lo que haríamos sobre todo es inyectar el anestésico local en el segmento de tórax, es decir, en la piel de tórax, para tener un efecto sobre pulmón y corazón, en los nervios espinales T1, T6, porque de ahí salen las fibras simpáticas que van a corazón, en piel también de C3, C4 izquierdo sobre todo, para tener un efecto reflejo, igual que a nivel supraorbitario, porque son zonas reflejas de corazón, y en la cadena simpática cervical, básicamente el ganglio estrellado, porque regula, como hemos visto, la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia y también la contractilidad, ¿no? Y la aplicación endovenosa del anestésico local también tiene un efecto a nivel cardíaco. Pero recordemos que lo más importante es la historia de vida, ¿de acuerdo? La historia de vida será lo más importante. Y en la historia de vida es importante también entrar en lo que es la palpación. Fijaros, una emoción va a provocar un cambio bioquímico en el cerebro, va a alterar también, va a provocar un cambio en su sistema nervioso autónomo. Y esto va a repercutir en las vísceras, en todas las emociones a través del sistema nervioso autónomo, va a repercutir en las vísceras, en los músculos, en el tejido conectivo. Por lo tanto, yo tengo que introducir como médico, como profesional de la salud, tengo que introducir siempre mi mano, la palpación, porque la paciente me va a contar algo con palabras, pero también me va a contar algo con su cuerpo. Entonces yo tengo que aprender a leer, tengo que aprender a escuchar, pero también tengo que aprender a escuchar y a leer mediante la palpación, porque a veces las analíticas son normales, las ecografías son normales, las resonancias son normales, pero en el momento en que tú pones la mano en el cuerpo de ese paciente, algo te dice que no es normal. ¿Por qué? Porque también está transmitiendo información a sus tejidos y solo lo vas a poder ver con la palpación. ¿Qué hacemos en terapia neural? Mediante el estímulo inespecífico sobre el punto en el que también tú estás palpando una alteración, una focalización, que al fin y al cabo es del sistema nervioso autónomo, lo que vas a intentar es que haya una recuperación en sentido inverso y por lo tanto puede haber también a veces respuestas o liberaciones emocionales que se dan. En el segmento torácico, pues fijaros, nos interesa porque vamos a ir a parar a la cadena simpática y los nervios espinales, nos va a interesar mucho la piel del tórax. Vamos a, sobre todo, si queremos hacer una mayor influencia sobre corazón, pues a actuar sobre lo que sería la silueta cardíaca y a nivel dorsal también. A nivel de nervio supraorbitario tiene un efecto reflejo, pero ya digo que lo importante es historia de vida y cualquier punto es importante. Y evidentemente ir también a lo que sería la cadena simpática. Fijaros en esta foto tan preciosa. Vemos una anastomosis entre la cadena simpática, este sería el ganglio cervical medio, y el nervio vago. Esto sería la carótida. Entonces, fijaros en esta anastomosis, ¿de acuerdo? Es decir, simpático y parasimpático trabajando conjuntamente para mantener un equilibrio. Bueno, tenía preparado también alguna foto para que veáis pues dónde está el ganglio estrellado, cómo podemos aplicar en el ganglio estrellado, y fijaros en esta paciente que le pinché en el ganglio estrellado y cómo podemos ver inmediatamente una reacción de hiperemia en toda su cara, una hiperemia también en su paladar. ¿Veis cómo en todo su paladar está rojo? ¿De acuerdo? La cara también, el ojo también. Entonces, hay una respuesta vascular en toda la cara, en el pulmón también, en el corazón también. Y en esa que es otra paciente, en esa otra paciente que le habían hecho radioterapia, después de inyectar en el ganglio estrellado, fijaros cómo aparece una zona de hiperemia. Yo no pinché allí. Es una respuesta fisiológica de aumento de perfusión sanguínea, de vasodilatación en el lugar donde ella unos meses antes había recibido radioterapia. Por lo tanto, imaginaros el efecto terapéutico también que tiene esto. Ya, para terminar,
como ventajas podríamos decir que el tratamiento se puede hacer de una manera rápida, ambulatoria, lo puedes hacer en tu centro si está preparado para esto, es de bajo coste, porque solo utilizamos jeringas, agujas y anestésico local, y los efectos secundarios, evidentemente, siempre los puede haber. En cualquier acto médico puede haber un efecto secundario, pero son muy mínimos, muy bajos. Y como dice Lorenz Fischer, que fue catedrático de terapia neural de la Universidad de Berna, en Suiza, las inyecciones repetidas del anestésico local pueden conducir a la extinción de la irritación patológica almacenada en el sistema nervioso simpático y el restablecimiento de la perfusión normal de los tejidos. Y como decía mi maestro, también pueden conducir a la autoecoorganización del ser, es decir, a ayudar a que el organismo y el ser recupere su equilibrio por sí mismo. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Hasta aquí lo que os quería contar. Muchísimas gracias a ti, David. Vaya una exposición completa. Es realmente apasionante el tema del enfoque de la regulación del cuerpo y ojalá que mucha gente tenga acceso a esta información, que se lo cuenten a su médico de familia y a sus familiares médicos para que vayamos, digamos, quitando esas barreras de lo que decías tú antes de la charla, que se rotule a esto con nombres que no hacen para nada justicia a la cantidad de ciencia que hay detrás. Para que nos marchemos, te voy a hacer la pregunta que le he hecho a todos los ponentes hasta ahora y tú no te vas a librar tampoco. Estamos en el inicio del siglo XXI, somos los del siglo XX, de los que, así como en el siglo pasado nosotros hablábamos, perdón, de los años 20, los años de la pandemia, los años de la crisis, pues estamos ahora viviendo los años de la crisis, de la pandemia y todo eso. Pero imagina que vamos a crear un mundo utópico en el que no haya enfermedades o si las hay podamos salir de una manera un poquito más aséptica, evitando grandes cirugías, grandes dolores, grandes tratamientos a los que a lo mejor estamos acostumbrados. ¿Qué consejo le darías tú a un joven que está empezando su vida ahora y que quiere vivir durante el siglo XXI una vida larga y con el menor número de enfermedades posible? Mira, hoy he estado hablando con un amigo precisamente de algo parecido. Él se encuentra en un proceso de cáncer muy avanzado y por lo tanto en esos momentos es cuando a veces salen estas conversaciones, pero no salen desde la mente, salen desde el corazón. Por lo tanto son unas conversaciones muy sinceras, ¿no? Que quizás el consejo sería que lo más importante no es lo larga que sea tu vida, sino lo feliz que seas tú en lo largo que sea tu vida, ¿no? En lo larga que sea. Esto es lo más importante. Y que los valores más importantes son los que te hagan sentir bien con tu vida. Y que cualquier día es bueno para morir. Si el día que tú te mueres dices que te sirvió y que no te quedó nada pendiente, que te sirvió, ¿no? Y a partir de ahí, yo no soy muy dado a seguir normas, protocolos, maneras de hacer. Yo, cuando por ejemplo viene un paciente acompañado de su pareja y me dice, doctor, dígale que tiene que dejar de fumar. ¿Yo por qué le tengo que decir eso? ¿Que no sabe lo que es el tabaco? Entonces ya sabrá él o ella, es adulto, es adulta, ya sabrá, ¿no? Si quiere fumar o no. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Por qué me voy a meter en su comida, en su tabaco, en su ejercicio? ¿Qué la gente no sabe? ¿Qué no tiene información de esto, no? Pero sí, podemos plantearle la situación, pero yo no le voy a insistir en que haga una cosa, deja de hacer. Ahora, le voy a decir ¿cómo te sientes tú cuando haces esto? ¿No? Míralo, igual no se lo ha planteado. ¿Cómo te sientes tú como comes de esa manera? Porque hay gente, yo lo que he visto, que pueden comer de una manera y están bien. Y hay gente que el día que comen un poquito de algo ya se les pone mal, ¿no? Entonces, no me meto tanto en determinados campos, ¿no? Que son muy de moda, ¿no? Y lo que diría es, mira, obsérvate a ver qué es lo que se te pone bien, lo que no. Y sobre todo, haz lo que te haga sentir bien, ¿no? Lo que te haga sentir bien. Porque al fin y al cabo,
depende no lo que comes, sino cómo te lo estás comiendo mientras lo comes, ¿verdad? Si te lo comes con mayor ansiedad o no, o cómo te sientes tú, no sé, todo influye. Yo para mí es simplemente siéntete bien con lo que hagas y si no, cámbialo, cámbialo. No te quejes, cámbialo y ya está. David, muchísimas gracias una vez más por haber participado en estas jornadas de cardiología holística. En nombre de todo el equipo organizador y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, a todos, por esta iniciativa y esperando que llegue a mucha gente. Y bueno, me siento muy agradecido con vosotros por esta oportunidad también de transmitir este mensaje. Gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Chao. Adiós.